Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quise hacer este en vivo muy rápidamente para platicar de los celos. Fíjense que es un tema que me parece muy interesante. He estado pensando cómo abordarlo desde diferentes ámbitos, pero casualmente, recientemente en una charla que di en un grupo propedéutico, me invitaron a dar esta charla. Pues salió el tema junto con otras personas que también lo discutían justamente como muy en sincronicidad y pues me llamó muchísimo la atención hacer una observación sobre cómo podríamos observar los celos desde la comunicación no violenta. Esto es algo que también en los talleres que doy y en los acompañamientos hemos abordado muy ligeramente. Para mí era muy importante llegar a este punto, pues como lo digo, no desde las ideas que tenemos culturalmente sobre los celos. Por ahí hay ideas que tienen que ver con un tema de evolución, con un tema de adaptación. Hay otros temas que tienen que ver con aspectos más que tratan de justificar sistemas de dominación. No me voy a meter en eso. No me voy a meter en la familia, no me voy a meter en las estructuras sociales, no me voy a meter en nada que tenga que ver con biología. El punto de vista desde el que voy a abordar los celos es desde lo que yo considero que sería el punto de vista de la comunicación no violenta. Visto desde ahí, los celos serían una emoción. Vamos a quitarnos de rollos, vamos a quitarnos de ideas de es bueno, es malo, debería, no debería. Eso no importa. Lo importante es, los celos son una emoción. Si son una emoción, entonces tenemos dos aspectos desde los que lo podemos abordar. El primero sería, ¿qué clase de emoción son los celos? Desde el punto de vista de la comunicación no violenta, las emociones son hermosas todas, las que nos gustan y las que no nos gustan, porque nos hablan de nuestras necesidades, nos hablan de quiénes somos, de qué necesitamos. Entonces, el primer punto de vista que quiero compartir con ustedes es la idea de, a lo mejor los celos no son una emoción. A lo mejor, de alguna forma, tenemos ciertas emociones cuando recibimos ciertos estímulos y en realidad nos nombramos celos porque aprendimos que se llamaban celos, pero en realidad a lo mejor la emoción que sentimos es otra. A lo mejor sentimos tristeza, a lo mejor sentimos inseguridad, a lo mejor nuestra necesidad de compañía se ve comprometida y entonces sentimos miedo. A lo mejor nuestra necesidad de justicia creemos o observamos que se ve comprometida y entonces sentimos un poco de enojo. Este es un punto de vista. Y desde esta perspectiva me parece bien interesante volver a uno, yo esto siempre lo digo en todos los acompañamientos, asesorías y cursos que doy, volver a uno y preguntarse a uno mismo, ¿qué es esto que siento? Esto que siempre he nombrado celos, ¿qué es? ¿Hay algo atrás de esa emoción? ¿Es en realidad miedo, tristeza, ira, enojo, nostalgia? ¿Qué emoción? ¿Cómo podría nombrar esto de forma que no lo nombre celos? Fíjense cómo a partir de hacer este simple cuestionamiento, empezamos a conocernos más. Los celos empiezan a convertirse en algo distinto. Y esa cosa que es distinta puede ser probablemente más manejable. No es lo mismo que yo sienta celos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que nos puede hacer más sentido porque tiene que ver con los niños. A veces los ejemplos de adultos como que nos involucramos mucho emocionalmente. Vamos a pensar en un niño. Este niño tiene un amiguito, están jugando en el parque, de repente llega alguien, otro niño, y el amiguito se voltea. El amiguito se pone a jugar con el otro niño que ya lo conocía de antes o por la razón que sea. ¿Qué es lo que yo siento en realidad? ¿Qué es lo que siente este niño? ¿Siente celos? ¿Lo nombramos celos? ¿O siente temor? A lo mejor siente temor de que el otro amiguito ya no regrese. A lo mejor lo que siente es enojo porque siente que es injusto que se vaya, ¿no? Estábamos jugando padre y me parece injusto que te vayas. A lo mejor siente tristeza porque
en realidad como que no andaba tan contento y llegó el amiguito y lo puso de buenas y entonces siente como una pérdida. Eh, Vamos a imaginar esta circunstancia. Dependiendo de qué es lo que sientes, de que esos celos ya no los nombramos celos, los nombramos otra cosa, podemos adoptar diferentes estrategias para abordarlo, ¿no? Podemos decir, bueno, lo que yo siento en realidad es tristeza, porque siento que estaba yo muy contento jugando y que el amiguito ya se fue. Entonces lo que necesito es seguir estando contento jugando. Lo que necesito es encontrar otra forma a través de la cual sentirme contento. Mi necesidad no es el niño, no es el otro amiguito. Mi necesidad es, necesito distraerme porque me sentía medio bajón, porque me regañó la maestra del kinder. Estoy haciendo un diálogo que evidentemente o muy difícilmente creo que un niño tenga, pero lo hago para ejemplificar en una forma muy sencilla cómo podríamos manejar los celos desde un aspecto muy básico. Si en cambio lo que siento es injusticia, a lo mejor la estrategia, según la comunicación no violenta, sería hablar con el otro y decir, oye, estábamos jugando, me parece que no está tan padre, ¿por qué no jugamos los tres, no? Sí, esto ayuda un montón. Esta perspectiva en la que nos salimos del concepto de celos ayuda muchísimo. Esa es una idea, no necesariamente tiene que ser así, pero vamos a quedarnos con esa posibilidad y vamos a ir a la segunda idea. La segunda idea es, los celos son una emoción. O sea, sí son una emoción, no son una forma en la que nombramos diferentes emociones, sino que es una emoción por sí misma. Si los celos son una emoción, según la comunicación no violenta, nos están diciendo algo. Nos están hablando de alguna necesidad satisfecha o no satisfecha. Muy probablemente sea una necesidad no satisfecha. Entonces la pregunta correcta sería, ¿de qué me está hablando esta emoción? Fíjense cómo cuando yo lo elaboro así, rompemos con varios aspectos. Número uno, con el mandato de los celos así son y ni modo y significan que tu pareja y significan que te están haciendo una mala jugada. Por ahí en algún momento leía un post que decía que los celos en realidad eran como el sexto sentido. No, es una emoción desde este punto de vista. No estoy diciendo, no estoy negando otras formas de verlo. Desde este punto de vista es una emoción. Y es una emoción que nos habla de algo que nos pasa, de algo que necesitamos y que probablemente no esté siendo satisfecho. La pregunta correcta es ¿qué? ¿De qué me habla esta emoción? Me habla de una necesidad de afecto que siento que estoy perdiendo. Me habla de una necesidad de control sobre el otro. Me habla de un temor profundo de ser abandonado. No lo sé. ¿De qué me están hablando estos celos que siento? Cuando lo concebimos como una emoción, pasan muchas cosas. Por un lado, dejamos de entender, dejamos de concebirlo como una identidad. Es decir, yo no soy celoso. Esto es parte de lo que vemos en el taller de comunicación no violenta para parejas y familias. Mi identidad no es la de ser celoso, enojón, etcétera. La, mi, estas cosas que siento, por ejemplo, los celos, son emociones. Y como emociones son señales que mi cuerpo recibe y se automanda para saber que tengo una necesidad no resuelta. Desde ese punto de vista, no podemos concebir a alguien como celoso. Esto no tiene que ver con celópatas que tienen ahí ciertos aspectos particulares que hacen que sea, como muchas otras cosas, algo que se repite y que es constante y que causa problemas. No tiene que ver con celópatas. Tiene que ver cuando yo siento celos. Cuando una persona no siente celos obsesivamente, sino que son unos celos que voy sintiendo, a veces siento, a veces no, de qué nos habla esa emoción. Concebimos los celos como una emoción. Me pueden hablar de un temor de ser abandonado, me pueden hablar de la necesidad de afecto que siento que estoy perdiendo, me pueden hablar de la necesidad de atención, de una necesidad de atención, por decir algo. Me pueden hablar también de otros aspectos, me pueden hablar de que yo, cuando tengo esta emoción, estoy relacionando otras historias de mi vida que han sido similares a esto que estoy observando. Y entonces a lo mejor yo siento celos porque tengo mucho temor o porque tengo mucho resentimiento porque en algún momento pasaron cosas que me hicieron creer que esta conducta era mala
injusta. Entonces estos celos me hablan de mis creencias, de lo que yo creo que es esto. Vamos a dar un paso más allá. Ahora yo ya concibo los celos como una emoción. Los celos no son ni buenos ni buenos ni malos. Son una emoción que me habla de mí, de mis necesidades, de lo que yo pienso, de lo que atesoro, de lo que es importante para mí. Perfecto. Ahora que empiezo a escuchar mis celos, puedo empezar a ponerlos en un lugar, puedo empezar a gestionarlos. Fíjense cómo no, como es una emoción, yo no quiero negarla, yo no quiero decir, nunca voy a sentir celos en la vida. Este es creo yo, es un error. Es un error pensar que las emociones deben de negarse. Y en particular, si concebimos los celos como una emoción, es un error pensar que debo de dejar de sentir celos. Esto pasa mucho y les pasa, he conocido historias en los acompañamientos personales, amigos, de personas que entran al mundo del poliamor o de las relaciones abiertas o del swinger o de algún tipo de estas alternativas relacionales y se integran a esos mundos desde la misma lógica monogámica, patriarcal, heteropatriarcal, ¿no? Y entonces se integran a estos sistemas y dicen, es que yo ya no debo de sentir celos porque yo ya acordé con mi pareja que no, que podíamos ser libres y tal. Y empieza a ocurrir estas cosas y sienten celos. Y se enojan consigo mismos y dicen, no debería de sentir celos, ya habíamos acordado, ¿por qué siento celos? Y yo tengo las mismas oportunidades de ver a otras personas. Bueno, porque los celos son una emoción desde este punto de vista. Sientes celos porque probablemente haya una necesidad tuya que no está siendo satisfecha. No importa que estés en una relación poliamorosa, abierta, que tú tengas 10 parejas y que tu pareja tenga una, no importa. Es más, que tu pareja no tenga ninguna. Puedes sentir celos. La pregunta correcta es, ¿estos celos por qué los siento? ¿De qué me hablan? ¿Qué clase de necesidad tengo que cuando está esta circunstancia se despierta en mí la idea de que no está siendo satisfecha? Esto puede ir mucho más allá y en los talleres de comunicación no violenta para parejas y familia abordo mucho más la idea de diversificar las fuentes de nuestras necesidades. Ahorita no voy a hablar mucho de eso porque el punto es que si reconocemos los celos como una emoción que nos habla de nuestras necesidades, podemos gestionarlos. Gestionarlos no significa negarlos, no significa tampoco entregarnos a ellos. Significa saber qué nos dicen y saber qué hacer con lo que nos dicen. A lo mejor yo estoy en una relación poliamorosa, mi pareja conoce a alguien y ese alguien le guiña el ojo y yo siento celos. Esto no tiene que ver con mi pareja, tiene que ver conmigo. ¿Qué me está diciendo eso? ¿De qué me está hablando? Me está hablando de que percibo que hay una atención que no se me está dando, o me está hablando de que siento que esta persona me parece admirable, me parece que es muy guapo, me parece que es... Y entonces me causa inseguridad, me da temor que mi pareja se vaya. Me hablan de temor, me hablan de tristeza, me hablan de enojo, me hablan, etcétera. Esto es lo que nosotros podemos hacer con los celos a partir de concebirlos como una emoción. Podemos empezar a gestionarlos, podemos empezar a escuchar qué es lo que nos quieren decir sobre nosotros. Si estos celos nos hablan de un temor de abandono, podemos manejarlos y podemos decir, pero no, porque nosotros establecimos una serie de reglas, porque nosotros somos una buena pareja, porque... O ir más allá y decir, es que si se quiere ir, se puede ir cuando yo la vea, cuando yo no la vea, teniendo una relación abierta, teniendo una relación monogámica de matrimonio. Si ella se quiere ir, se puede ir. O si él se quiere ir, se puede ir. Desde esta concepción, pues en realidad entonces yo manejo los celos. Y puedo hacerlo, puedo nombrarlo, puedo decirle a la otra persona, ¿qué crees que cuando pasó esto me sentí celoso? Creo que tiene que ver con un miedo de abandono, pero te lo hago saber solo para compartir. En realidad no es un problema, lo voy a gestionar, etcétera, etcétera. O me gustaría que me dijeras si tú sientes que nuestra relación es estable y que vamos a seguir, este tipo de cosas. Nombramos la verdadera necesidad de la que nos hablan los celos. Esto, fíjense cómo esto cambia por completo las reglas del juego, porque si yo llego con mi pareja y le digo, estoy celoso, o ay, ¿qué le veías a ese güey? Estoy hablando de una relación abierta, poliamorosa, porque es un caso un poquito más hacia allá. Imagínense una relación monogámica tradicional,
es que te vi y estabas viendo a ese güey y de seguro este lugar está destinado a fracasar. Está destinado a mellar el autoestima del otro, a lastimarlo, a lastimarme a mí mismo, a mellar la confianza, a no saber qué es lo que necesito, a yo mismo estarme lastimando. Ese lugar es completamente indeseable. Es un lugar que es muy mala estrategia. Una muy buena estrategia es saber qué es lo que quieres nombrar. Es decir, lo que siento es esto, lo que necesito es esto. A veces lo dices, a veces no lo dices porque reconoces que es algo que puedes gestionar tú. Esto es lo que les quería compartir. La idea de los celos como una forma de, como una emoción. Y la posibilidad de que al escuchar qué nos dice esa emoción, aprendamos a gestionarla. Eh, esa gestión primero empieza en nosotros y después, con el tiempo, muy probablemente podamos empezarla a gestionar con los otros, con nuestra pareja, en otros casos con nuestras parejas, en otros casos con ninguna pareja, sino con nuestros amigos, con nuestra familia. Estos celos que a veces ni siquiera tienen que ver con una pareja, tienen que ver con otras cosas, tienen que ver a lo mejor con trabajo, tienen que ver a lo mejor con los hermanos, la familia. Vamos, lo hablamos en pareja porque es donde comúnmente se nombra. Entonces, voy a cerrar este live hablando de este video, hablando de la propuesta es escuchar los celos. Primero, cuestionar, ¿estos celos son celos? ¿Existe esa emoción? Si no existe esa emoción, ¿de qué emoción estamos hablando? Enojo, tristeza, ira, angustia, terror. ¿Qué emoción? Número dos, si los celos son una emoción, entonces ¿de qué necesidad nos están hablando? Nos están hablando de la necesidad de afecto, de ser vistos, de la necesidad de atención, de la necesidad de seguridad, de la necesidad de, etcétera, etcétera, justicia. Hay muchas cosas. Esto yo no les puedo decir porque es bien personal. Por eso no les puedo, esto significa esto. Yo no podría hacer un video hablando de lo que son o lo que no son los celos. Este es un punto de vista que comparto, pero que creo que es muy buena opción para uno mismo empezar a hacer un trabajo de gestionar esas emociones. Voy a hablar mucho más de esto, bueno, de esto y de otras cosas en el taller de comunicación no violenta para parejas y familia que doy habitualmente. Lo pueden revisar en esta página, la página de Salvador Mejorada, asesor de desarrollo personal. Y también está el Instagram que es Salvador-Mejorada. Y ahí pueden revisar estos talleres que estoy dando continuamente junto con otras tipos de asesorías y acompañamientos que doy. Ahí vamos a hablar mucho más de esto, pero quería compartirles esto que mencionamos en estos encuentros que les platiqué al principio, porque creo que es una herramienta valiosa para empezar a salir del infierno que pueden significar los celos cuando no los entendemos. Esto es todo lo que les quería compartir. Les deseo que estén muy bien y les agradezco haber visto este video. No olviden revisar y seguir la página de Facebook y la página de Instagram. Y pues un abrazo.